El artículo 45 bis del decreto de ley 3500 nos dice que los recursos de los fondos de pensiones no pueden ser invertidos de forma directa o indirecta en acciones, entre otras cosas, de compañías de seguros y de AFP. Pero sabemos, esto es un hecho de la causa, que AFP Habitat, junto con otras AFP del sistema, invierten en un fondo que se llama Pionero, administrado por Money Asset Management, el cual invierte en una empresa que se llama Inversiones La Construcción, que controla el 40-42% de AFP Habitat y además tiene compañía de seguro. O sea, que estarían invirtiendo de forma indirecta en compañías de seguro y AFP. ¿Cómo es esto posible si el artículo 45 bis nos dice exactamente lo contrario? Y esto ocurre a vista de paciencia de todo el mundo. Bueno, Gino Lorenzini, de Felices y Forrado, nos dice que esto es posible porque la persona encargada de fiscalizar que esto no ocurra, de prevenir que esto no ocurra, que se llama, vamos a poner el nombre aquí, Osvaldo Macías, ya no escribe esta cosa, sino que es este otro, don Osvaldo Macías, que es el superintendente de pensiones, habría actuado como un encubridor de las AFP. ¿Y cómo habría sido esta labor de encubrimiento? La labor de encubrimiento se había realizado a través de proveer la vía de escape a las AFP. Y la vía de escape que habría hecho Macías sería a través de la interpretación, o más bien un intento de manipulación del artículo 45 bis por vía reglamentaria. ¿Qué habría hecho Macías? Macías habría hecho dos cosas. Uno, habría tomado el concepto de inversión indirecta del artículo 45 bis, que de hecho se repite en el 47 bis. Ya vamos a ver. Inversión indirecta, Macías la habría tomado y le habría tratado de incorporar un requisito. El requisito le agrega una palabra muy importante. Significativa. Vamos a explicar qué ocurre esto. Macías habría dicho, la inversión indirecta es solamente aquella inversión que sobrepasa ciertos límites. Las inversiones chicas, las inversiones menores, no constituyen inversión indirecta. De hecho, Lorenzini es el primer video que hace en la plataforma Felices y Forrado y se pone a decirla, y con toda razón. Y la inversión que es indirecta pero es más chica, ¿cómo se llama? No se llamaría indirecta según esto. Bueno, y segundo lugar, Macías, relacionado con el primero, además, lo que habría hecho habría sido establecer los requisitos para que sea significativa. Y estos requisitos son dos, que además serían requisitos, bueno, yo bien chueco eso, pero bueno, serían requisitos copulativos, vale decir, tienen que concurrir los dos para que se configure la inversión indirecta. Si falta uno, no habría inversión indirecta. Entonces Macías lo que estaría haciendo es ponerle trabas a la configuración de la inversión indirecta y por esa vía facilitar el escape de las AFP. Y estos requisitos son dos. Uno, el primer requisito, que la inversión tiene que ser superior al 0.5% de los activos del vehículo de inversión. En este caso le vamos a poner aquí Pionero porque estamos viendo el caso Pionero. Es el primer requisito. Y el segundo requisito, que además la inversión tiene que ser superior al 0.1% del fondo de pensiones. O sea, vamos a decir, si se está invirtiendo en el fondo A, superior al 0.1% del fondo A, etcétera, lo vamos a ver como agregado, o sea, como los activos de Habitat para el futuro vida. Ya, esos serían los requisitos. Entonces, esta sería la manera por la que Osvaldo Macías estaría haciendo esto y señala, agrega a Lorenzini que esto sería ilegal, porque Macías estaría tratando de meterle mano por vía reglamentaria a la ley, lo que él llama la norma. La norma estaría tratando, dice Lorenzini, modificar la ley y eso no se puede por un tema de jerarquía normativa. Bueno, veamos, y de esto se trata este video, ver si este señor efectivamente es el encubridor. Vamos a poner la palabra aquí. ¿Es el encubridor o no de las AFP? Algunos me podrán decir cómplice, otros coautores, mis amigos penalistas me van a colgar, pero yo no sé nada de penal, así que puedo hacer estas cosas. Ya. Entonces, para dilucidar este tema, yo los invito a hacer un viaje al pasado. Así como McFly de Volver al Futuro, nos vamos a ir a el año 2008. Lo vamos a poner por acá.
2008. Entonces vamos a poner una línea de tiempo aquí, justo es el lado que la escribe, vamos a cambiar el color. Entonces vamos a decir, este es el año 2008. 2008. ¿Por qué el año 2008? Porque en el año 2008 entró a regir la ley 20.255 ley. ¿Okay? Y esto marca un antes y un después. Entonces aquí antes y acá después. Perdonen lo desordenado esta pizarra, pero espero que se entienda. ¿Ok? Veamos qué pasaba antes de la ley 20.255. Antes de esa ley, el artículo 45 bis decía que los recursos de los fondos de pensiones no se pueden invertir en acciones de compañías de seguro y FP. No decía directo o indirectamente. Es como si queremos poner atención a algo, ese es el gran elemento. Adicionalmente, el artículo 47 bis, que es un artículo que voy a abordar en otro video, el artículo 47 bis permitía la inversión de los recursos de los fondos de pensiones en empresas relacionadas, entidades relacionadas con la propia FP, en la medida que esas acciones, inversión en acciones, las acciones tuvieran un cierto nivel de liquidez y además las transacciones se hicieran en un mercado secundario formal, vale decir en bolsa de valores. Bueno, complementando lo anterior, se definía la inversión indirecta en el artículo 98 letra D del decreto ley 3500 y ese concepto de inversión indirecta que estaba ahí nos decía que era aquella que se realice a través de la tenencia de acciones o derechos en dicha sociedad, ¿ok? A través de acciones o tenencia de acciones en otras sociedades. Ya. Complementando esos tres, si nosotros jugábamos un poco con los tres, resulta que el artículo 45 bis nos decía que era inversión en acciones, lo que daba a entender como que solamente estaba limitada a la inversión directa, pero no a la indirecta, la que se hacía a través de fondos. Por lo tanto, los fondos de pensiones podían hacer por vía indirecta eso que la ley no les permitía hacer por vía directa. Y en segundo lugar, el concepto de inversión indirecta, como aquella que se realiza a través de la tenencia de acciones o derechos en otras sociedades, daba a entender que la inversión indirecta era solamente la que se realizaba a través de inversión en otras sociedades, pero no a través de fondos de inversión, porque los fondos de inversión no son sociedades, son patrimonio de afectación. Y en segundo lugar, los fondos de inversión no emiten acciones o derechos sociales, sino que cuotas de participación. Entonces, alguien con creatividad e interpretación jurídica le abría la puerta a esta inversión un poco cuchufleteada, si se quiere, de las AFP en otras acciones, vulnerando el espíritu del artículo 45. ¿Qué sucedió? A eso se le quiso poner término. Y dentro de la reforma de pensiones, la gran reforma de pensiones que envió Bachelet en el año 2008, modificó el artículo 45 bis, 47 bis y el artículo 98 letra D del decreto ley 3500. En lo que concierne al artículo 45 bis, dijo que no se podía invertir el proyecto de ley, y el proyecto de ley incorporó esto, que no se puede invertir de forma directa o indirecta en compañías de seguro, etcétera, etcétera. Y luego, el mismo proyecto de ley quiso ampliar el concepto de inversión indirecta y pasó a decir que la inversión indirecta es aquella inversión que realizan los fondos de pensiones en activos a través de los instrumentos del artículo 45, inciso segundo. O sea, en lugar de hablar solamente de acciones y de sociedades, habló de activos, concepto mucho más amplio. Y la verdad es que era un concepto muy capaz de abarcar todas estas situaciones y de impedir la inversión indirecta. Bueno, hasta entonces, hasta el proyecto de ley, uno dice, bueno, al parecer esto tiene razón, porque el proyecto de ley estaba poniendo más límites. ¿Cómo es que ahí sí que la AFP ya no se podían escapar? ¿Qué ocurrió? Aquí viene la parte buena. Pongan atención. Durante la discusión, durante el proceso legislativo, particularmente en la Comisión de Hacienda del Senado, la entonces senadora Matei, antes que ella corriera por las calles de Providencia con un chaleco amarillo, era muy activa en la Comisión de Hacienda y ella mostró una preocupación por este concepto, por el de inversión indirecta. Porque ella sostenía básicamente que podía generar problemas en el proceso de inversión de la AFP, porque, por ejemplo, si las AFP invierten en un índice, en un fondo índice con las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, el S&P 500, muy utilizado. Resulta que dentro de las 500 acciones, de las 500 empresas más grandes
de Estados Unidos, figura compañía de seguro. Entonces, el concepto tan amplio de inversión indirecta que se estaba incorporando en el proyecto de ley les podía impedir hacerlo. Bueno, la entonces superintendencia de AFP, hasta entonces era superintendencia de AFP, Solange Bernstein, le expuso que ella entendía y comprendía esta preocupación. Un paso más atrás, perdón, se me olvidó un detalle. Evelyn Matei, para corregir este tema, presentó junto al político ejemplar de Pablo Longueira y Chupetín de Fierro, Juan Antonio Coloma, presentó una indicación que suprimía el concepto indirecto. Lo suprimía. Bueno, Solange Bernstein en respuesta de eso dijo que ella entendía y comprendía la preocupación, pero que la solución era ajustar el concepto de inversión indirecta. Este momento es importante porque aquí es cuando se produce la concepción del engendro del diablo. Porque lo que pasó a ver aquí fue efectivamente el engendro del diablo. ¿Qué es lo que se podía haber hecho? Voy a hacer una teoría primero. ¿Qué es lo que se podría haber hecho? Si nosotros queríamos evitar esto, que toda inversión indirecta estuviera prohibida, bueno, era cosa de decir, bueno, vamos a permitir cierto nivel de inversión indirecta. Y para hacerlo, bastaba con decir que la inversión indirecta se mantenía prohibida, pero que la indirecta se iba a poder hacer hasta los límites que fijara el régimen de inversión. Eso es así de simple. Pero en lugar de eso, ¿qué es lo que hicieron? Modificaron el concepto mismo de inversión indirecta. Y en lugar de decir que la inversión indirecta es aquella inversión que se realiza en activos, señalado en el artículo 45 inciso segundo del Decreto Ley 3500, pasó a decirse que es aquella inversión significativa que se realiza a través de los instrumentos. Por lo tanto, el concepto mismo de inversión indirecta definido en el Decreto Ley 3500, artículo 98, letra D, pasó a incorporar este concepto. Eso está en la ley, la misma ley y en el mismo momento que se origina esto de la inversión directa o indirecta. ¿Ok? Ese es el primer elemento. Por lo tanto, Lorenzini se equivoca cuando dice que Osvaldo Macías habría sido el que incorpora este concepto de inversión significativa. De hecho, el mismo Lorenzini se da cuenta de esto, porque en el primer video, el del 24 de noviembre, en la plataforma Feliz y Forrado, sostiene que Macías habría sido el que incorporó este concepto de significativa. En una segunda entrevista, con el desconcierto, ya se dio cuenta que este concepto está en la misma ley y no recurre a eso. Pero él sigue sosteniendo esto, que Macías igual habría tratado de modificar el artículo 45 bis al establecer estos límites, estos requisitos de aquí. Igual sería un intento de vulneración, igual sería un intento del regulador de modificar la ley, lo que seguiría siendo legal. Veamos esto así. Bueno, resulta que estos requisitos de aquí están establecidos en un instrumento que se llama régimen de inversión. Y para entender qué es el régimen de inversión, vamos a tener que volver nuevamente a antes de la ley 20.255. Antes de esta ley, era el mismo decreto ley 3500 el que establecía, a nivel de rango legal, una serie de condiciones, requisitos para la inversión de la AFP. Y eso hacía el proceso de inversión súper rígido y poco flexible y poco rápido para reaccionar frente a situaciones de crisis, como por ejemplo la del año 2008. Esta ley vino a cambiar esa lógica. Y lo que estableció básicamente es que el decreto ley 3500 lo que fija son límites estructurales, límites macro. Y le encargó, pues esta ley se le encarga a un instrumento que se llama régimen de inversión, fijar con mayor detalle los límites, los requisitos de la inversión de las AFP. Dentro de esos detalles está definir la inversión indirecta. Así lo dice el mismo artículo 45 y el propio concepto de inversión indirecta dice que es de conformidad a lo que establezca el régimen de inversión. Por lo tanto, cuando el señor Macías establece los requisitos para configurar la inversión indirecta, no es que se está arrancando con los tarros. Lo que está haciendo es cumplir con la obligación que le dio el legislador. El legislador le dice, fije usted los límites, fije usted los requisitos. Eso en primer lugar.
Por lo tanto, esto de que el reglamento, la norma de Lorenzini estaría tratando de modificar la ley, no es correcto. Pero en segundo lugar hay otro elemento. Resulta que cuando entró a regir esta ley fue necesario dictar el régimen de inversión. Y este régimen de inversión, voy a correrme un poco para acá, porque aquí hay un elemento importante. Esto es entre 2008 y el 2011. 2011, ahí, ya. Ok, entre el 2008 y el 2011, los requisitos no eran estos para la inversión indirecta. La inversión indirecta en este tiempo era solamente uno, había un solo requisito, 2% de los activos del vehículo de inversión. O sea, en este caso sería 2% de los activos de Pionero. ¿Ok? Ese era el único requisito hasta el año 2011. En el año 2011, cuando Osvaldo Macías estaba en la superintendencia, en la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, particularmente como intendente de seguros, creo, en esta época, bajo el reinado de Solange Bernstein, se establecieron estos requisitos. Nacen en el 2011. Y desde el 2011 a la fecha, el régimen de inversión lo que ha venido haciendo es repetir estos requisitos. Una vez y otra vez y otra vez. Entonces, esto no es creación de Osvaldo Macías. Esto surge bajo, como decía, la administración de la Superintendencia de Inversiones de Solange Bernstein. Y lo que me lleva a concluir que estas acusaciones que hace Gino Lorenzini de Osvaldo Macías, a quien lo acusa de ser un encubridor y lo llama a renunciar incluso, son acusaciones que generan indudablemente mucho ruido, pero que detrás de ese ruido, como vemos nuevamente, hay muy pocas nueces. Hasta el próximo video.